Capítulo primero. La venta que nunca. Fue la mañana del sábado, amaneció con ese particular. Tono dorado que solo octubre puede ofrecer en St. Mary Mead. Las hojas de los olmos a lo largo de la calle principal habían comenzado su lenta transformación hacia el ámbar y el ocre, y un suave viento transportaba el aroma de las manzanas maduras desde los huertos cercanos. Miss Jane Marple se encontraba en su jardín delantero, aparentemente absorta en la tarea de podar sus últimas rosas de la temporada, aunque en realidad prestaba especial atención a la inusual actividad que se desarrollaba más abajo en la calle. Un pequeño grupo de aldeanos se había congregado frente a Ivy Cottage, la pequeña vivienda de piedra que había permanecido vacía durante los últimos 3 años. «Buenos días, Miss Marple», llamó Mrs. Daphne Price, la esposa del vicario, acercándose por el sendero con su característica prisa nerviosa. «¿Ha oído las noticias? Por fin alguien ha comprado Ivy Cottage». Miss Marple dejó sus tijeras de podar y se enderezó con cuidado, ajustando el sombrero de paja que protegía su rostro del sol matinal. «¿De veras?», dijo con suave interés. «¡Qué agradable! La pobre casa ha estado tan descuidada, aunque debo decir que me sorprende. Después de todo lo que sucedió allí». Mrs. Price bajó la voz conspiradoramente, acercándose más. «Exactamente lo que todos pensamos. 3 compradores potenciales en los últimos años, y todos se retractaron en el último momento. Pero este nuevo propietario parece estar hecho de una pasta diferente. Un caballero de Londres, según me han dicho. Mr. Cedric Blackwood se llama». «Blackwood», repitió Miss Marple pensativamente, como si el nombre evocara algún recuerdo distante. «Un apellido poco común en estas partes». «Viene con su secretaria», continuó Mrs. Price, claramente complacida de ser la portadora de tales noticias. «Una tal Miss Vera Clifton, muy elegante según dice Mrs. Bantry, quien los vio llegar anoche. Al parecer, Mr. Blackwood es escritor y busca tranquilidad para terminar su última novela». Miss Marple asintió lentamente, sus ojos azules y astutos observando el pequeño tumulto en la distancia. Un hombre alto y distinguido de aproximadamente 50 años había emergido de la cabaña, seguido por una mujer más joven de cabello oscuro recogido en un moño impecable. Incluso desde esta distancia, Miss Marple pudo percibir la tensión en los hombros de la mujer, la manera en que sus ojos recorrían nerviosamente el grupo de curiosos aldeanos. «Interesante», murmuró Miss Marple. «Muy interesante». Lo que Mrs. Price no sabía, y lo que Miss Marple recordaba perfectamente, era que Ivy Cottage había sido el escenario de acontecimientos muy perturbadores 3 años atrás. La anterior ocupante, una anciana solitaria llamada Miss Tabitha Gorse, había sido encontrada muerta al pie de las escaleras en circunstancias que, si bien fueron dictaminadas como accidentales por el forense, habían dejado ciertos interrogantes sin respuesta en la mente de algunos aldeanos perspicaces. Miss Marple nunca había estado del todo satisfecha con ese veredicto, y ahora, mientras observaba al distinguido Mr. Blackwood saludar educadamente a sus nuevos vecinos, mientras notaba la palidez inusual de Miss Clifton y la manera en que el Dr. Haydock, el médico del pueblo, se había detenido en su carruaje para observar la escena con una expresión inescrutablemente seria, Miss Marple sintió ese familiar hormigueo de intuición que tantas veces había precedido el descubrimiento de verdades incómodas. ¿Participará en la fiesta del jardín de mañana, Miss Marple?, preguntó Mrs. Price, interrumpiendo sus reflexiones. «Mrs. Bantry está organizándolo todo en Gossington Hall. Será una oportunidad maravillosa para que los nuevos residentes conozcan a todo el mundo. No me lo perdería por nada del mundo».
respondió Miss Marple con una sonrisa gentil. Siempre es fascinante ver cómo las personas se comportan en situaciones sociales. ¿No le parece? Se aprende tanto sobre la verdadera naturaleza de la gente. Mrs. Price rió, sin captar del todo la profundidad de la observación. «Oh, Miss Marple, usted siempre tan observadora. Supongo que viene de todos esos años tejiendo junto a la ventana». Después de que Mrs. Price se marchara, Miss Marple regresó a sus rosas, pero su mente estaba lejos del jardín. Había algo en toda esta situación que no encajaba correctamente, como una pieza de rompecabezas forzada en el lugar equivocado. Un escritor de Londres buscando tranquilidad podría haber elegido cualquiera de las encantadoras casas de campo disponibles en el área. ¿Por qué precisamente Ivy Cottage, con su reputación manchada y su historia inquietante? Y luego estaba la cuestión de la secretaria. En su experiencia, los escritores que buscaban verdadera soledad raramente traían compañía permanente. La presencia de Miss Clifton sugería que Mr. Blackwood necesitaba algo más que simple asistencia clerical. Mientras cortaba una última rosa de color rosa pálido, Miss Marple recordó algo que su viejo amigo Sir Henry Clithering, el excomisionado de Scotland Yard, solía decir: «Jane, cuando algo parece demasiado ordinario en la superficie, generalmente hay algo extraordinario oculto debajo». El sol continuaba brillando alegremente sobre St. Mary Mead. Las abejas zumbaban entre las flores, y todo parecía perfectamente normal en este apacible rincón de la campiña inglesa. Pero Miss Marple conocía mejor que nadie que la maldad rara vez anunciaba su presencia con fanfarrias. Más bien se deslizaba silenciosamente, disfrazada de cotidianidad, esperando el momento oportuno para revelar su verdadera naturaleza. Y mientras observaba a Mr. Blackwood desaparecer nuevamente dentro de Ivy Cottage, llevando consigo algún secreto no revelado, Miss Marple decidió que valdría la pena mantener sus ojos muy abiertos durante los próximos días. Después de todo, como le gustaba recordar a sus conocidos con su característica voz suave y aparente inocencia, incluso en el pueblo más tranquilo, la naturaleza humana permanece fundamentalmente sin cambios. Y la naturaleza humana, en su experiencia, era capaz de las cosas más sorprendentes, tanto maravillosas como terribles. La fiesta del jardín de mañana prometía ser muy reveladora. Capítulo 2. La fiesta en Gossington Hall. Domingo por la tarde llegó con un cielo despejado y una brisa suave que hacía ondear los manteles de lino blanco dispuestos sobre las mesas del jardín de Gossington Hall. Mrs. Dolly Bantry, con su característico entusiasmo desbordante, había transformado el césped inmaculado en un escenario digno de una celebración real, con guirnaldas de flores colgando de los árboles y una mesa de té que rivalizaba con cualquier establecimiento de Londres. Miss Marple llegó temprano, como era su costumbre, llevando una contribución de mermelada casera de frambuesa, que fue recibida con genuino deleite por la anfitriona. «Jane, querida, llegas justo a tiempo», exclamó Mrs. Bantry, tomándola del brazo. «Los Blackwood llegarán en cualquier momento, y debo admitir que estoy consumida por la curiosidad. ¿Has visto ya a la secretaria? Es bastante llamativa, aunque hay algo en ella. No sabría decir exactamente qué». Miss Marple permitió que la condujeran hacia una silla estratégicamente ubicada bajo un viejo roble, desde donde tendría una vista excelente de todos los invitados. Desplegó su labor de punto, un chaleco de color lavanda que había estado confeccionando durante semanas, y se acomodó con la apariencia de alguien completamente absorto en su tarea.
Los aldeanos fueron llegando gradualmente. El doctor Haydock apareció con su paso enérgico, su rostro curtido mostrando las líneas de 40 años de práctica médica rural. Miss Amanda Weatherby, la solterona del pueblo que dirigía la biblioteca local, arribó con su habitual expresión de desaprobación, como si el mundo entero fuera una biblioteca donde todos hablaban demasiado alto. El joven Raymond West, sobrino de Miss Marple y aspirante a novelista, había venido desde Londres para visitarla y se paseaba por el jardín con esa inquietud característica de los artistas. Fue precisamente a las 3:15 cuando Mr. Cedric Blackwood hizo su aparición. Era incluso más imponente de cerca que a distancia. Alto y delgado, con cabello gris plateado peinado hacia atrás desde una frente aristocrática, poseía el tipo de porte que comandaba atención sin esfuerzo. Vestía un traje de tweed impecable que hablaba de sastres caros, y sus ojos oscuros estudiaban la escena con una mezcla de interés y algo que Miss Marple identificó inmediatamente como cautela. Junto a él caminaba Miss Vera Clifton, y Miss Marple dejó momentáneamente su tejido para observarla con mayor atención. La joven, porque no podía tener más de 30 años, era efectivamente llamativa, con rasgos delicados enmarcados por ese cabello oscuro severamente recogido. Llevaba un vestido azul marino de corte simple pero elegante, y guantes blancos que ocultaban sus manos. Lo que más intrigó a Miss Marple, sin embargo, fue la manera en que sus ojos nunca parecían posarse completamente en ninguna persona, como si estuviera constantemente calculando rutas de escape. «Mr. Blackwood, Miss Clifton, qué maravilla que hayan podido venir». Mrs. Bantry se precipitó hacia ellos con los brazos extendidos. «Deben conocer a todos. Este es el doctor Haydock, nuestro querido médico». Las presentaciones se sucedieron con la predecible cordialidad de las reuniones pueblerinas. Miss Marple observó cómo Mr. Blackwood se comportaba con perfecta cortesía, aunque detectó cierto mecanismo automático en sus respuestas, como si estuviera representando un papel ensayado. Miss Clifton, por su parte, hablaba poco, limitándose a sonrisas tenues y monosílabos educados. Fue durante el té cuando ocurrió el primer incidente revelador. Miss Weatherby, nunca particularmente sutil, se había acercado directamente al tema que todos evitaban mencionar. Ivy Cottage tiene una historia bastante particular. Mr. Blackwood, declaró, mordiendo una galleta con determinación. Supongo que está al tanto de lo que sucedió allí hace 3 años. Un silencio notable cayó sobre el grupo cercano. Miss Clifton palideció visiblemente y su taza de té tintineó ligeramente contra el platillo cuando la depositó con manos temblorosas. Mr. Blackwood, sin embargo, sonrió con tranquilidad. ¿Se refiere a la pobre Miss Gorse? Sí, la agente inmobiliaria fue muy honesta al respecto. Una tragedia, sin duda, pero estoy seguro de que fue simplemente un accidente desafortunado. Las escaleras viejas pueden ser traicioneras. Algunos en el pueblo tuvieron sus dudas. Intervino el doctor Haydock con voz medida, sus ojos fijos en Blackwood. Yo mismo atendí a Miss Gorse ocasionalmente. Era una mujer de 78 años, pero notablemente ágil y cuidadosa. No era del tipo que se caería por sus propias escaleras. «Las apariencias engañan, doctor», respondió Blackwood con suavidad. «He aprendido eso en mi carrera como escritor. Las personas más cuidadosas a veces cometen los errores más fatales». Miss Marple notó cómo Miss Clifton se había puesto de pie abruptamente. «Disculpen», murmuró, «necesito un momento». Y se alejó rápidamente hacia los rosales al fondo del jardín. «La pobre muchacha es terriblemente nerviosa»,
comentó Mrs. Bantry con simpatía. «El viaje desde Londres debe haberla agotado». Pero Miss Marple, con el pretexto de admirar las rosas, siguió discretamente a Miss Clifton. La encontró de pie junto a un rosal trepador, con una mano apoyada contra el muro de piedra como si necesitara sostén físico. Su compostura se había desmoronado completamente, y lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. «Querida», dijo Miss Marple gentilmente, acercándose con su paso característicamente suave, «¿puedo ayudarla de alguna manera?» Miss Clifton se sobresaltó, secándose rápidamente las lágrimas. «Oh, Miss Marple, no. Es decir, estoy perfectamente bien. Solo un pequeño dolor de cabeza». «Por supuesto», respondió Miss Marple con tono comprensivo. «Las fiestas pueden ser agotadoras, especialmente cuando uno es nuevo en un lugar. Y Ivy Cottage. Bueno, imagino que instalarse allí debe requerir considerable fortaleza nerviosa, y dadas las circunstancias». Los ojos de Miss Clifton se encontraron con los de Miss Marple por un momento, y en ellos la anciana detectó algo inequívoco. Miedo genuino, profundo y paralizante. «No debimos venir aquí», susurró Miss Clifton, casi para sí misma. «Le dije que era un error terrible, pero él insistió». «Siempre insiste. ¿Un error?», inquirió Miss Marple suavemente. «¿Por qué diría eso?». Pero Miss Clifton ya estaba recomponiendo su máscara de secretaria eficiente. «Perdóneme, estoy divagando. El viaje me ha afectado más de lo que pensaba. Si me disculpa». Regresó apresuradamente hacia la fiesta, dejando a Miss Marple sola entre los rosales, con más preguntas que respuestas. Cuando la anciana regresó a su silla bajo el roble, su sobrino Raymond la esperaba con expresión intrigada. «Tía Jane, ¿has tenido esa mirada otra vez?», dijo con una mezcla de diversión y aprensión. «Esa mirada que significa que has detectado algo que nadie más ve». Miss Marple recogió su tejido con manos serenas. «No sé a qué te refieres, querido. Simplemente estaba admirando las rosas de Dolly. Son excepcionales este año». Pero mientras sus agujas reanudaban su ritmo constante, sus pensamientos trabajaban con igual diligencia. Algo estaba profundamente equivocado en Ivy Cottage. Miss Clifton estaba aterrorizada. Mr. Blackwood ocultaba algo bajo su barniz de sofisticación, y la sombra de Miss Tabitha Gorse parecía proyectarse sobre todo el asunto con una insistencia inquietante. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte cuando la fiesta se dispersó, y Miss Marple aceptó el brazo de Raymond para el breve paseo de regreso a casa. Mientras caminaban, observó cómo las luces se encendían en Ivy Cottage, y una figura silenciosa e inmóvil observaba desde una ventana del piso superior. La naturaleza humana, reflexionó Miss Marple, era realmente el misterio más grande de todos. Capítulo 3. Susurros en la noche. El lunes amaneció con una niebla espesa que se aferraba a St. Mary Mead como un sudario gris. Miss Marple se despertó temprano, como era su costumbre, y mientras preparaba su té matinal, su mirada se dirigía repetidamente hacia la ventana. La niebla ocultaba casi todo, pero ocasionalmente revelaba la silueta sombría de Ivy Cottage en la distancia. No había dormido bien. Los fragmentos de conversación de la fiesta se repetían en su mente con insistencia. Había algo en la dinámica entre Mr. Blackwood y Miss Clifton que le resultaba profundamente perturbador. A las 7:30 sonó el timbre. Miss Marple se sorprendió al encontrar a Cherry, su doncella, con expresión alterada. «Miss Marple, disculpe la hora temprana», jadeó Cherry. «Pero pensé que debía saberlo. Ha habido un incidente en Ivy Cottage». El corazón de Miss Marple dio un vuelco, aunque su voz permaneció calmada. «¿Qué tipo de incidente, Cherry?» «El lechero, Mr. Benson.
Dice que escuchó gritos anoche alrededor de las 11. Gritos terribles, como si alguien estuviera en auténtica angustia. Despertó a media calle. El doctor Haydock fue llamado de urgencia. Miss Marple cogió su chal. Acompáñame, Cherry. Deberíamos averiguar qué ha sucedido. La niebla se había espesado cuando salieron, transformando el pueblo en un paisaje extraño. Un pequeño grupo de aldeanos ya se había congregado cerca de Ivy Cottage, murmurando con esa mezcla de preocupación y curiosidad morbosa, característica de las comunidades pequeñas. Mrs. Price estaba allí, envuelta en un abrigo sobre su camisón. «Oh, Miss Marple, ¿ha oído? ¡Qué horror! El doctor Haydock ha estado dentro durante casi una hora». «¿Sabe qué ocurrió?», preguntó Miss Marple. «Nadie está seguro», intervino Mr. Benson, el lechero. «Pero los gritos. Nunca había escuchado nada igual. Era una voz de mujer, estoy seguro. Gritos de terror absoluto». La puerta de Ivy Cottage se abrió y el doctor Haydock emergió, cerrándola firmemente. Su rostro habitualmente jovial estaba tenso. Al ver a Miss Marple, se acercó directamente a ella, ignorando las preguntas de los demás. «Jane», dijo en voz baja, tomándola del brazo y alejándola del grupo, «necesito hablar contigo en privado». La niebla les proporcionó cierta privacidad. El doctor Haydock se frotó el rostro con cansancio. «Es Miss Clifton. Tuvo algún tipo de colapso nervioso durante la noche. Cuando llegué, estaba histérica, completamente incoherente. Tuve que sedarla. ¿Y Mr. Blackwood? Ahí está lo extraño», dijo Haydock con voz tensa. Él estaba extrañamente calmado, casi indiferente. Dijo que Miss Clifton había tenido uno de sus episodios, como si fuera algo rutinario. Cuando le pregunté si había sucedido algo específico que pudiera haberla perturbado, simplemente dijo que ella era una mujer de nervios delicados. ¿Logró hablar con ella? Solo unos momentos antes de que el sedante hiciera efecto. Seguía repitiendo algo sobre las escaleras y ella todavía está aquí. Sonaba como si estuviera describiendo algo sobrenatural. «Las escaleras», murmuró Miss Marple pensativamente. «Qué interesante». «Hay algo más», continuó Haydock, bajando aún más la voz. Mientras examinaba a Miss Clifton, noté marcas en sus muñecas. Moretones recientes, del tipo que se produce cuando alguien agarra con fuerza. Cuando pregunté a Blackwood, dijo que ella había estado sonámbula recientemente y que él había tenido que sujetarla para evitar que se lastimara. Los ojos de Miss Marple se agudizaron. «¿Y usted le creyó?» «No sé qué creer», admitió Haydock, «pero tengo la sensación de que esa joven está en peligro. El problema es que legalmente no puedo hacer nada. No hay evidencia de ningún crimen, y Blackwood es su empleador». ¿Sugirió que fuera trasladada a un hospital? Lo hice. Él rechazó la idea firmemente. Dijo que el cambio solo la perturbaría más. Insistió en que puede cuidarla adecuadamente. Haydock miró hacia la casa envuelta en niebla. «Jane, hay algo profundamente equivocado en esa casa. Y no me refiero a fantasmas». Miss Marple asintió. «Los fantasmas más peligrosos son aquellos de carne y hueso. Dígame, ¿qué sabe sobre la muerte de Miss Gorse hace 3 años?» Haydock suspiró. «Oficialmente fue un accidente. Resbaló en las escaleras y se rompió el cuello. Pero siempre hubo aspectos que me incomodaron. Miss Gorse era meticulosa hasta la obsesión. Mantenía esas escaleras impecables. Y sin embargo, supuestamente resbaló en plena luz del día. ¿Había alguien más en la casa? No que sepamos. Vivía sola desde la muerte de su hermana. El cartero la encontró 2 días después, cuando la correspondencia se acumuló sin recoger». Haydock la miró directamente. «Jane, ¿estás pensando lo que creo?» «Simplemente reflexiono sobre las coincidencias, doctor. Una mujer mayor muere en las escaleras de Ivy Cottage bajo circunstancias cuestionables.
3 años después, otra mujer en la misma casa tiene un colapso y grita sobre las escaleras. Y entre medias, 3 compradores se retractan en el último momento. ¿Crees que esos compradores también experimentaron algo? Creo que sería instructivo hablar con ellos, si fuera posible. Una figura apareció en la ventana superior de Ivy Cottage. Era Mr. Blackwood, observándolos desde detrás de las cortinas. Incluso a través de la niebla, Miss Marple pudo sentir la intensidad de su mirada. «Tenga cuidado, Jane», advirtió Haydock. «Un hombre que miente sobre moretones en las muñecas de una mujer es capaz de mentir sobre muchas otras cosas». Mientras Miss Marple regresaba a su casa, su mente trabajaba con precisión. Cherry había preparado un desayuno que quedó prácticamente intacto. En su lugar, Miss Marple se sentó junto a la ventana con su labor de punto, sus dedos moviéndose automáticamente. Mientras organizaba sus pensamientos, había aprendido que las personas revelaban sus verdaderas naturalezas en momentos de crisis. Mr. Blackwood había mostrado indiferencia cuando su secretaria sufría. Eso era revelador. Y luego estaban las escaleras. Siempre las escaleras. Miss Marple dejó su tejido y se dirigió a su escritorio. Tenía cartas que escribir y preguntas discretas que hacer. Su viejo amigo Sir Henry Clithering mantenía excelentes contactos, incluso en su retiro. Y si Mr. Cedric Blackwood tenía secretos que ocultar, era momento de sacarlos a la luz. Porque Miss Marple sabía, con la certeza que sólo la experiencia proporciona, que el tiempo era esencial. Miss Vera Clifton, aterrorizada y vulnerable, podría no tener mucho tiempo. Capítulo 4. Secretos del pasado. Para el miércoles, la niebla se había disipado, reemplazada por una lluvia fina y persistente que golpeaba suavemente contra las ventanas de Miss Marple. Ella había pasado los 2 días anteriores en lo que su sobrino Raymond llamaba modo detective, aunque ella insistía en que simplemente estaba manteniendo correspondencia con viejos amigos. La primera respuesta llegó esa mañana. Una carta de Sir Henry Clithering, escrita en su característica caligrafía firme. Miss Marple la leyó 2 veces antes de doblarla cuidadosamente y guardarla en el bolsillo de su Rebeca. Cherry entró con la bandeja del té de media mañana. Miss Marple, tiene una visitante, Miss Amanda Weatherby de la biblioteca. Dice que es urgente. Miss Weatherby entró con su habitual paso enérgico, pero había una agitación inusual en su comportamiento. Rechazó el té con un gesto impaciente y se sentó en el borde de la silla como un pájaro listo para emprender el vuelo. «Jane, debo hablar con usted sobre Ivy Cottage», comenzó sin preámbulos. «He estado revisando los archivos históricos de la biblioteca, como usted sugirió en su nota, y he encontrado algo extraordinario». Miss Marple dejó su taza con sumo cuidado. «¿De veras, Amanda? ¡Qué interesante!». La muerte de Miss Gorse no fue el primer incidente fatal en esa casa, declaró Miss Weatherby, sacando una carpeta de su bolso. En 1923, una mujer llamada Mrs. Eleanor Blackwood murió allí. También cayó por las escaleras. El silencio que siguió fue tan denso que el sonido de la lluvia pareció amplificarse. Miss Marple se inclinó hacia adelante, sus ojos azules brillando con intensidad concentrada. «¿Blackwood, dice usted?» «Sí. Era la esposa de un tal Mr. Cedric Blackwood Sr., un agente de bolsa de Londres que había alquilado la casa para el verano. Según los periódicos de la época, Mrs. Blackwood cayó por las escaleras una noche cuando su esposo estaba supuestamente fuera en Londres por negocios.
La muerte fue declarada accidental, aunque... Miss Weatherby bajó la voz conspiradoramente. El artículo mencionaba que había habido cierta especulación local sobre las circunstancias. ¿Y qué pasó con Mr. Blackwood después? Eso es lo más peculiar. Desapareció de los registros públicos. No hubo obituario ni mención posterior. Simplemente se esfumó. Miss Weatherby sacó un recorte de periódico amarillento. Conseguí esto del archivo. Es una fotografía de la pareja tomada en una fiesta benéfica unos meses antes de la muerte de Mrs. Blackwood. Miss Marple tomó el recorte con manos cuidadosas. La fotografía, aunque borrosa por el tiempo, mostraba a una pareja elegante. El hombre era alto y distinguido, con rasgos aristocráticos. A pesar de las décadas transcurridas, había algo inquietantemente familiar en él. «Amanda», dijo Miss Marple lentamente, «¿cuántos años tendría este Mr. Blackwood en 1923? Según el artículo, tenía 32 años». Miss Marple hizo un cálculo mental rápido, lo que significaría que tendría aproximadamente 134 años ahora, si aún viviera. Exactamente, lo cual hace imposible que nuestro actual Mr. Blackwood sea la misma persona. Pero Jane, mire la fotografía. El parecido es extraordinario. Miss Marple estudió la imagen con atención. No era simplemente un parecido familiar, era algo más profundo, casi como si estuviera viendo el mismo rostro separado por décadas. ¿Menciona el artículo si la pareja tenía hijos? Miss Weatherby negó con la cabeza. No directamente, pero encontré otra cosa. Sacó un segundo documento, un registro bautismal de 1922. Un niño llamado Cedric James Blackwood, hijo de Cedric y Eleanor Blackwood. Un hijo, murmuró Miss Marple, que tendría ahora poco más de 100 años, pero que podría tener su propio hijo. Un nieto, completó Miss Weatherby, con el mismo nombre que su abuelo. Jane, ¿cree que nuestro Mr. Blackwood sabe lo que le sucedió a su abuela en esa casa? Oh, creo que lo sabe perfectamente bien, Amanda. De hecho, creo que es precisamente por eso que está aquí. En ese momento, la puerta se abrió abruptamente y el doctor Haydock entró sin ceremonia, su abrigo chorreando agua de lluvia. Jane, Amanda, gracias a Dios que están ambas aquí, dijo sin aliento. Acabo de venir de Ivy Cottage. Miss Clifton ha desaparecido. Miss Marple se puso de pie con sorprendente rapidez. ¿Desaparecido? ¿Cuándo? Blackwood me llamó hace 1 hora. Dice que se despertó esta mañana y ella no estaba. Su cama no había sido utilizada y todas sus pertenencias siguen en su habitación. Afirma que debe haber salido durante la noche en algún tipo de estado sonámbulo. ¿Ha informado a la policía?, preguntó Miss Weatherby. Inspector Slack está en camino desde Much Benham. Pero hay algo más. Haydock sacó algo del bolsillo de su abrigo. Encontré esto en el jardín de Ivy Cottage, medio escondido bajo un arbusto, un zapato de mujer, empapado y cubierto de barro. Era un zapato azul marino de tacón bajo, elegante pero práctico. Miss Marple lo reconoció inmediatamente como parte del conjunto que Miss Clifton había usado en la fiesta del jardín. «Doctor», dijo Miss Marple con voz firme, «¿dónde exactamente encontró este zapato?» «Cerca de la puerta trasera de la cocina, como si alguien hubiera salido corriendo apresuradamente y lo hubiera perdido. O como si alguien quisiera que pareciera que había salido corriendo», observó Miss Marple pensativamente.
se dirigió a la ventana, mirando hacia la lluvia. «Dígame», revisó las escaleras de la casa. Haydock la miró sorprendido. «No específicamente. ¿Por qué?» Miss Marple se volvió hacia él, y en su rostro habitualmente apacible había una expresión de determinación férrea. «¿Por qué, doctor? Me temo que hemos estado viendo este asunto desde el ángulo equivocado. No estamos lidiando con un fantasma ni con coincidencias desafortunadas. Estamos lidiando con un patrón que se ha repetido a lo largo de décadas». Extendió la fotografía del periódico. «Esta es Mrs. Eleanor Blackwood. Murió en Ivy Cottage en 1923, cayendo por esas mismas escaleras. 3 años hace, Miss Tabitha Gorse murió exactamente de la misma manera. Y ahora Miss Clifton, después de gritar sobre las escaleras, ha desaparecido». «¿Está sugiriendo que Blackwood?» comenzó Haydock. «Estoy sugiriendo que necesitamos encontrar a Miss Clifton con urgencia. Y creo que la respuesta está en esa casa, específicamente en esas escaleras». Miss Marple tomó su paraguas y su abrigo. «Doctor, creo que deberíamos acompañar al inspector Slack cuando llegue. Y Amanda, ¿podría hacer algo por mí?» «Por supuesto, Jane. Necesito que encuentre todo lo que pueda sobre la familia Blackwood. Quiero saber qué pasó con ese hijo nacido en 1922. Quiero saber qué fue de Cedric Blackwood Sr. Y sobre todo, quiero saber si hay algún registro de matrimonios o de funciones posteriores». Miss Weatherby asintió y salió apresuradamente hacia la biblioteca, su paraguas luchando contra el viento. Miss Marple y el doctor Haydock caminaron juntos hacia Ivy Cottage. La lluvia había arreciado, convirtiendo los caminos de grava en pequeños arroyos. A través de las ventanas de la casa podían ver a Mr. Blackwood moviéndose de habitación en habitación, aparentemente buscando a su secretaria desaparecida. «Jane», dijo Haydock en voz baja, «¿realmente crees que esa mujer todavía está viva?» Miss Marple apretó el mango de su paraguas. «Espero sinceramente que sí, doctor. Pero me temo que si no actuamos rápidamente, Ivy Cottage podría reclamar otra víctima. Y esta vez no permitiré que sea descartado como un simple accidente». Mientras se acercaban a la puerta principal, Miss Marple notó algo que los demás habían pasado por alto. Una de las ventanas del sótano estaba ligeramente abierta y un fragmento de tela azul marino, del mismo color que el vestido de Miss Clifton, colgaba de un clavo oxidado en el marco. El sótano, por supuesto, no las escaleras que subían, sino las que bajaban. Capítulo 5. El sótano. Olvidado el inspector Slack, llegó a Ivy Cottage con su habitual aire de importancia irritada, sacudiendo la lluvia de su impermeable mientras observaba la escena con evidente disgusto. Era un hombre corpulento con bigote rojizo que tenía la desafortunada tendencia de desestimar cualquier sugerencia que no proviniera de su propia mente. «Bien, bien», gruñó. «¿Dónde está el señor de la casa?» Mr. Blackwood apareció en la puerta, su compostura aparentemente intacta a pesar de las circunstancias. Vestía un traje de tweed seco y planchado, y su cabello gris estaba perfectamente peinado, lo cual Miss Marple encontró curiosamente revelador. Un hombre cuya secretaria había desaparecido durante la noche podría esperarse que estuviera algo desaliñado por la preocupación. «Inspector, gracias por venir tan rápidamente», dijo Blackwood con voz calmada. «Estoy terriblemente preocupado por Miss Clifton. Como le expliqué al doctor Haydock, ella tiene tendencia a episodios nerviosos».
Me temo que pudo haber deambulado durante la noche en estado de confusión. ¿Cuándo la vio por última vez?, preguntó Slack, sacando su libreta. Anoche, alrededor de las 9. Le llevé una taza de té caliente a su habitación. Ella había estado descansando desde el incidente del lunes. Parecía tranquila, incluso somnolienta por el sedante que el doctor Haydock le había administrado. Miss Marple, que había permanecido discretamente cerca con su paraguas, intervino con voz suave. ¿Y no escuchó ningún sonido durante la noche, Mr. Blackwood? Ninguna puerta abriéndose o cerrándose. Blackwood la miró con una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido cautela. Miss Marple, no es cierto. La dama del pueblo. No escuché nada. Duermo con tapones para los oídos, una costumbre de mis años en Londres. El ruido de la ciudad, ¿sabe? ¡Qué conveniente!, murmuró Miss Marple, tan bajito que solo el doctor Haydock, que estaba a su lado, pudo oírla. El inspector Slack recorrió la casa con Blackwood, examinando la habitación de Miss Clifton con mirada profesional. La cama estaba efectivamente sin deshacer, y sus pertenencias permanecían ordenadamente dispuestas sobre el tocador. Un cepillo de pelo, algunas horquillas, un pequeño frasco de perfume. Lo que llamó la atención de Miss Marple, sin embargo, fue lo que faltaba. «Mr. Blackwood», dijo ella, entrando en la habitación con paso decidido a pesar de la mirada de desaprobación de Slack. «¿Dónde está el bolso de mano de Miss Clifton? Una mujer raramente va a cualquier parte sin él». Blackwood frunció el ceño. ¿No lo había notado? Quizás lo llevó consigo. ¿Y su abrigo?, continuó Miss Marple señalando el armario abierto. «Veo sus vestidos, sus zapatos adicionales, pero no veo su abrigo. Si estaba en estado sonámbulo, ¿tendría la presencia de ánimo de llevarse su abrigo y su bolso?» Un silencio incómodo llenó la habitación. El inspector Slack carraspeó. «Eso es un buen punto, aunque...» «Inspector», interrumpió Miss Marple con inusual firmeza, «creo que deberíamos revisar el sótano». «¿El sótano?». Blackwood se tensó visiblemente. «¿Por qué el sótano?». «¿Por qué?», dijo Miss Marple, encontrando su mirada directamente. «Noté que la ventana del sótano está abierta, y hay un pedazo de tela enganchado en el marco. Tela que coincide con el vestido que Miss Clifton llevaba el domingo en la fiesta del jardín». El rostro de Blackwood se endureció. «El sótano está cerrado. No se ha usado en años. Las escaleras son peligrosas, sí». «Entonces será mejor que tengamos mucho cuidado al bajar», dijo el inspector Slack, ahora genuinamente interesado. «¿Dónde está la llave?». «Yo no estoy seguro. La casa vino con muchas llaves. No las he clasificado todas todavía». «¡Qué conveniente!», repitió Miss Marple, esta vez lo suficientemente alto para que todos la oyeran. El doctor Haydock se adelantó. «No necesitamos una llave si la ventana está abierta. Podemos acceder desde el exterior». Bajaron al jardín trasero, donde la lluvia había convertido el terreno en un lodazal traicionero. La ventana del sótano, medio oculta por arbustos descuidados, estaba efectivamente entreabierta. El pedazo de tela azul marino ondeaba tristemente bajo la lluvia. «Alguien tendrá que bajar por ahí», dijo Slack, mirando la estrecha abertura con evidente desagrado. «Yo lo haré», se ofreció un nuevo participante. Raymond West, el sobrino de Miss Marple, había llegado sin que nadie lo notara, atraído por la conmoción. Era joven y ágil, y antes de que alguien pudiera objetar, se había deslizado por la ventana y desaparecido en la oscuridad del sótano. Hubo un momento de silencio tenso, roto solo por el tamborileo de la lluvia. Luego escucharon la voz de Raymond, amortiguada pero clara. «¿Hay alguien aquí? Necesito luz». El doctor Haydock corrió hacia la casa, regresando momentos después con una linterna.
La pasó por la ventana mientras todos se apiñaban alrededor, conteniendo la respiración. ¡Está viva!, gritó Raymond. Inconsciente pero viva. Necesito ayuda para sacarla. Lo que siguió fue una operación de rescate caótica. El inspector Slack, con considerable dificultad, logró forzar la puerta del sótano desde dentro, mientras Blackwood observaba con expresión inescrutable. Entre Raymond y el Dr. Haydock sacaron cuidadosamente a Miss Clifton de las profundidades del sótano. Estaba empapada, cubierta de suciedad, y tenía un corte visible en la frente. Su vestido azul estaba desgarrado y temblaba incontrolablemente. Pero estaba viva. Haydock la examinó rápidamente. Hipotermia, deshidratación y posiblemente una conmoción cerebral leve. Necesita atención médica inmediata. Llamaré a una ambulancia, dijo Slack, dirigiéndose rápidamente hacia la casa. Miss Marple se arrodilló junto a la joven, quitándose su propio chal para envolverla. Los ojos de Miss Clifton se abrieron débilmente, enfocándose con dificultad en el rostro amable de la anciana. «Las escaleras», susurró con voz ronca. Él me empujó. ¿Como a las demás? «Shh, querida», dijo Miss Marple suavemente. Pero sus ojos buscaron inmediatamente a Blackwood. El hombre había retrocedido varios pasos, su rostro ahora pálido bajo la lluvia. «Ella está delirando», dijo rápidamente. «¿El trauma, la confusión, las demás, Miss Clifton?», preguntó Miss Marple con urgencia pero gentileza. «¿Qué quiere decir con las demás?». Los ojos de Miss Clifton luchaban por mantenerse abiertos. «Eleanor, Tabitha, él las mata a todas. Las escaleras del sótano. Me dijo que yo sería la siguiente, que nadie creería». Su voz se desvaneció cuando perdió la consciencia nuevamente. El Dr. Haydock la cubrió con su abrigo. «Jane, ella necesita llegar al hospital inmediatamente». Pero Miss Marple no se movió. Se puso de pie lentamente, su pequeña figura erguida con dignidad, y miró directamente a Cedric Blackwood. «Creo, Mr. Blackwood», dijo con voz tranquila pero llena de acero, «que tiene muchas explicaciones que dar, y creo que deberían comenzar con la verdad sobre quién es usted realmente y qué sucedió en este sótano hace más de 70 años». El silencio que siguió fue interrumpido solo por el sonido de la ambulancia, acercándose a lo lejos, su sirena cortando la lluvia como un grito de advertencia que llegaba demasiado tarde. Blackwood permaneció inmóvil, gotas de lluvia corriendo por su rostro como lágrimas que nunca derramaría, y en sus ojos Miss Marple vio finalmente lo que había estado buscando. No arrepentimiento, sino la fría calculación de un hombre atrapado que todavía buscaba una salida. Capítulo 6. La confesión interrumpida. La ambulancia se llevó a Miss Clifton bajo la mirada vigilante del Dr. Haydock, quien insistió en acompañarla al hospital de Match Benham. Antes de partir, le susurró a Miss Marple: «Mantenga a Blackwood aquí, Jane. No deje que se escape». La lluvia había cesado finalmente, dejando el aire fresco y cargado con el aroma de tierra mojada. El inspector Slack había asegurado todas las salidas de Ivy Cottage y ahora estaba en la sala de estar con Blackwood, Miss Marple y Raymond West, quien se había negado rotundamente a dejar a su tía en tales circunstancias. Blackwood se había instalado en un sillón junto a la chimenea, donde había encendido un fuego que crepitaba alegremente, incongruente con la tensión que llenaba la habitación. Sostenía una taza de té que no había tocado, observándola como si pudiera encontrar respuestas en sus profundidades. «Bien, Mr. Blackwood», comenzó el inspector Slack con tono oficial. «Las acusaciones de Miss Clifton son extremadamente graves.
Dice que usted la empujó por las escaleras del sótano. Una mujer histérica que ha sufrido un trauma evidente, respondió Blackwood con voz cansada. Inspector, ¿realmente va a tomar en serio las divagaciones de alguien en ese estado mental? Entonces, ¿cómo explica que terminara encerrada en su sótano? Preguntó Slack. No puedo explicarlo. Quizás bajó por su cuenta durante uno de sus episodios y la puerta se cerró tras ella. Esas puertas viejas son impredecibles. Miss Marple, que había estado tejiendo tranquilamente en una silla cerca de la ventana, habló sin levantar la vista de su labor. ¿Y el pedazo de tela enganchado en la ventana del sótano, Mr. Blackwood? Arrancado de su vestido como si alguien hubiera intentado salir desesperadamente. Pudo haberse enganchado cuando exploró la casa días atrás. Ustedes no saben. Oh, pero creo que sí sabemos, interrumpió Miss Marple suavemente, dejando finalmente su tejido y mirándolo directamente. Sabemos, por ejemplo, que usted no es simplemente un escritor buscando tranquilidad. Sabemos que su conexión con esta casa es mucho más profunda y oscura de lo que ha admitido. Blackwood se tensó visiblemente. No sé de qué habla, no. Miss Marple sacó del bolsillo el recorte de periódico que Miss Weatherby le había proporcionado. Esta es una fotografía de Cedric Blackwood y su esposa Eleanor, tomada en 1923. Eleanor Blackwood murió en esta casa ese mismo año, cayendo por las escaleras del sótano. Usted lleva su nombre. Un músculo palpitó en la mandíbula de Blackwood. ¿Una coincidencia de apellidos? Blackwood no es poco común. Pero Cedric Blackwood sí lo es, continuó Miss Marple implacablemente. Y el parecido físico es extraordinario, demasiado extraordinario para ser casualidad. Raymond se inclinó hacia adelante con interés. Tía Jane, ¿estás sugiriendo que este hombre es descendiente del Blackwood original? Más que eso, Raymond, creo que es su nieto, llamado así en honor a su abuelo. Y creo que vino a esta casa con un propósito muy específico. En ese momento, la puerta se abrió y Miss Weatherby entró apresuradamente, sacudiendo su paraguas. Llevaba consigo una carpeta abultada que dejó caer sobre la mesa con un golpe satisfactorio. «Jane, encontré todo», anunció sin aliento. «Los registros, los documentos judiciales, todo. Es incluso peor de lo que imaginábamos». El inspector Slack tomó la carpeta y comenzó a examinar su contenido, mientras Miss Weatherby narraba sus hallazgos. Cedric Blackwood Sr. fue investigado pero nunca acusado por la muerte de su esposa en 1923. Sin embargo, encontré algo fascinante en los archivos de Somerset House. Ese mismo Cedric Blackwood se casó 2 veces más después de la muerte de Eleanor. Su segunda esposa, Margaret, murió en 1935 en circunstancias sospechosas, una caída por las escaleras de su casa en Bath. Su tercera esposa, Susan, murió en 1947, exactamente de la misma manera. Un silencio helado llenó la habitación. Incluso el fuego pareció crepitar más suavemente. 3 esposas, murmuró Raymond, todas muertas en caídas por escaleras. Pero nunca fue procesado, continuó Miss Weatherby. Era rico, influyente, y en aquellos tiempos era más fácil para un hombre de su posición evitar el escrutinio. Murió en 1958, aparentemente de causas naturales, dejando su considerable fortuna a su único hijo, Cedric Jr., quien a su vez tuvo un hijo en 1970. Miss Marple se volvió hacia Blackwood. «Usted nació en 1970, ¿no es cierto, Mr. Blackwood? Lo que lo haría nieto del asesino original y lo convertiría en un hombre de 55 años, no de 50 como afirmó». Blackwood permaneció en silencio, pero su mano temblaba ligeramente al depositar la taza de té. «Y luego está Miss Tabitha Gorse»,
continuó Miss Marple. Murió en esta misma casa hace 3 años, cayendo por las escaleras. Oficialmente un accidente, pero ahora me pregunto, ¿estuvo usted en St. Mary Mead en ese momento, Mr. Blackwood? Esto es absurdo, dijo Blackwood finalmente, pero su voz carecía de convicción. Me está acusando del asesinato de una mujer basándose en pura especulación. No especulación, dijo Miss Weatherby triunfalmente, sacando otro documento. Registro de hotel. Un Cedric Blackwood se alojó en el Red Lion Inn en Much Benham durante la semana en que Miss Gorse murió. Usó un nombre ligeramente diferente, C. J. Blackwood, pero la firma es inequívocamente la misma. El inspector Slack se puso de pie, su expresión ahora seria. Mr. Blackwood, creo que necesita venir a la estación para hacer una declaración formal. Pero Blackwood también se había levantado, y había algo salvaje en sus ojos ahora, la máscara de civilidad finalmente agrietándose. ¿Declaración? ¿Sobre qué? ¿Las muertes de hace décadas que nunca fueron probadas como asesinatos? ¿La caída accidental de una anciana entrometida? ¿Las acusaciones histéricas de una secretaria desequilibrada? ¿Entonces admite que Miss Clifton cayó?, preguntó Miss Marple suavemente. Blackwood se detuvo, dándose cuenta de su error. Yo no admito nada. Pero la verdad, continuó Miss Marple, es que usted la empujó, tal como su abuelo empujó a Eleanor en este mismo sótano en 1923, tal como empujó a Margaret y Susan años después, tal como usted mismo empujó a Miss Gorse hace 3 años, y ahora intentó agregar a Miss Clifton a esa terrible lista. ¡Pruébelo!, explotó Blackwood. Pruebe cualquiera de sus ridículas teorías. No pueden. No hay evidencia, no hay testigos. Pero sí hay testigo, dijo una voz débil desde la puerta. Todos se volvieron. Miss Clifton estaba allí, apoyada en el doctor Haydock, envuelta en mantas del hospital, pero consciente y determinada. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos ardían con resolución. «Yo soy testigo», repitió, su voz ganando fuerza. «Y no estoy histérica, ni delirante, ni desequilibrada. Estoy perfectamente cuerda. Y voy a contar exactamente lo que este hombre me hizo y por qué lo hizo». Blackwood retrocedió como si hubiera visto un fantasma. Y quizás, en cierto sentido, así era. Un fantasma que se negaba a permanecer silenciado, que se negaba a convertirse en otra víctima olvidada de las escaleras malditas de Ivy Cottage. «Vera», susurró él, «¿fuiste tú quien...» «¿Quién qué?», lo desafió ella. «¿Quién descubrió tu secreto? ¿Quién encontró las cartas de tu abuelo escondidas en tu estudio? ¿Quién te siguió hasta aquí porque sabía exactamente lo que planeabas hacer?» El inspector Slack sacó sus esposas. «Cedric Blackwood, lo arresto bajo sospecha de intento de asesinato. Tiene derecho a permanecer en silencio». Pero Miss Marple apenas escuchaba. Observaba a Miss Clifton, viendo no a una víctima aterrorizada, sino a algo completamente diferente. Y en ese momento supo que este misterio tenía aún más capas por revelar. Capítulo 7. La verdad. Detrás de la máscara Miss Clifton rechazó el ofrecimiento del doctor Haydock de sentarse, permaneciendo de pie con una dignidad que contrastaba notablemente con su apariencia maltratada. Las mantas del hospital resbalaron de sus hombros, revelando el vestido desgarrado, pero ella parecía completamente ajena a su aspecto. «Inspector Slack», dijo con voz firme, «antes de que se lleve a Mr. Blackwood, hay cosas que deben ser dichas, cosas que he mantenido en secreto durante demasiado tiempo». Miss Marple observó cómo la dinámica en la habitación había cambiado. Miss Clifton ya no era la secretaria nerviosa y aterrorizada. Había una nueva autoridad en su porte,
una determinación que hablaba de propósito largamente meditado. «Vera, no digas nada más», advirtió Blackwood con urgencia. «Lo que estoy haciendo», lo interrumpió ella con risa amarga. «Estoy salvando mi vida, Cedric, y estoy asegurándome de que la verdad sobre tu familia finalmente salga a la luz». Se volvió hacia el grupo, sus ojos encontrando los de Miss Marple. «Usted tenía razón, Miss Marple. No soy simplemente su secretaria. Mi nombre completo es Vera Clifton Gorse. Tabitha Gorse era mi tía abuela». Un murmullo recorrió la habitación. Raymond silbó suavemente mientras Miss Weatherby dejaba caer su carpeta. «Cuando mi tía abuela murió hace 3 años, nunca creí que fuera un accidente. Ella me había escrito mencionando sentirse vigilada. En su última carta, dijo que un hombre había estado haciendo preguntas sobre la casa en el pueblo». «¿Y usted sospechaba de Mr. Blackwood?», preguntó el inspector Slack. «No, entonces. Pero heredé los papeles de mi tía, y entre ellos encontré algo extraordinario. Un diario que había pertenecido a Eleanor Blackwood». Blackwood se tambaleó. «Impossible. ¿Ese diario fue destruido por tu abuelo?», preguntó Miss Clifton fríamente. «Casi. Eleanor le había confiado el diario a su dama de compañía antes de morir. Esa mujer era la abuela de Tabitha Gorse. El diario pasó a través de generaciones de nuestra familia, un testimonio silencioso de un asesinato nunca castigado». Miss Marple se inclinó hacia adelante. «¿Y qué revelaba ese diario?». «Todo. Eleanor Blackwood había descubierto que su esposo se había casado con ella únicamente por su fortuna. Pero más que eso, había encontrado evidencia de que su prometida anterior, Sarah Whitmore, había muerto en circunstancias sospechosas un año antes, también por una caída». «4 mujeres», murmuró el doctor Haydock con horror. Eleanor planeaba dejarlo y exponerlo. La entrada final del diario está fechada la mañana de su muerte. Escribió: «Esta noche le diré que sé la verdad». Esa misma noche murió en las escaleras del sótano. «¿Y tu tía mantuvo este secreto durante todos estos años?», preguntó Miss Weatherby. «Intentó compartirlo. Hace décadas llevó el diario a la policía, pero sin evidencia física, sin testigos, la rechazaron. Después de eso, guardó el diario como un secreto familiar, una advertencia para las generaciones futuras». Se volvió hacia Blackwood. «Cuando investigué la muerte de mi tía, encontré tu nombre en los registros del hotel. Descubrí tu conexión con la familia Blackwood. Entonces supe que habías venido a destruir la última evidencia, el diario». «Ingenioso», dijo Miss Marple suavemente. «Pero peligroso. ¿Por qué no acudió directamente a la policía? Porque no tenía pruebas de que él había matado a mi tía. Solo sospechas. Necesitaba evidencia concreta, una confesión. Así que me acerqué a él bajo un nombre falso. Me convertí en su secretaria. Gané su confianza. Pero él descubrió quién eras», observó Miss Marple. Miss Clifton asintió, tocándose los moretones en sus muñecas. «Hace una semana encontró cartas de mi tía en mi habitación. Me confrontó y admitió todo, Miss Marple. Todo. Me dijo que su abuelo le había contado en su lecho de muerte cómo había perfeccionado el arte de deshacerse de esposas inconvenientes. Lo dijo como si fuera algo de lo que estar orgulloso. Y decidió continuar ese legado», dijo el doctor Haydock con disgusto. «Me dijo que había matado a mi tía porque ella se había negado a venderle la casa. Necesitaba recuperar ese diario antes de que alguien más lo encontrara. Cuando ella se negó, él la empujó, como su abuelo había empujado a Eleanor en ese mismo lugar». «¿Y el diario?», preguntó el inspector Slack urgentemente. «En una caja de seguridad en Londres, bajo el nombre de mi abogado.
Cedric pensaba que lo tenía conmigo. Por eso me mantuvo aquí, amenazándome. Los gritos que el pueblo escuchó el lunes no fueron histeria. Fueron terror genuino cuando me mostró el sótano y me explicó exactamente cómo planeaba matarme, haciéndolo parecer un suicidio. Blackwood finalmente habló. Su voz apenas un susurro. Lo habrías arruinado todo. El nombre de mi familia, mi reputación, tu reputación. Miss Clifton lo enfrentó con furia. ¿Qué hay de las vidas que tu familia destruyó? Eleanor, Margaret, Susan, Sarah, mi tía. ¿Qué hay de todas las mujeres cuyas muertes fueron descartadas como accidentes convenientes? Miss Marple se puso de pie, irradiando autoridad silenciosa. Inspector Slack, creo que tiene más que suficiente para mantener a Mr. Blackwood bajo custodia mientras se recupera ese diario. Y sospecho que una investigación de sus finanzas revelará que, como su abuelo, se encuentra en circunstancias económicas desesperadas. Blackwood la miró con odio. Vieja entrometida. Esto no es asunto suyo. El asesinato siempre es asunto de cualquier persona decente, respondió Miss Marple tranquilamente. Y la justicia, aunque llegue tarde, aún merece ser servida. Mientras el inspector Slack se llevaba a Blackwood, quien ahora parecía haber envejecido una década en minutos, Miss Marple se acercó a Miss Clifton. Fue muy valiente de su parte, querida, dijo gentilmente, aunque extremadamente imprudente. Pudo haber muerto. Miss Clifton sonrió débilmente. Casi lo hice. Si usted no hubiera notado esa ventana del sótano. La naturaleza humana es predecible en muchos aspectos, dijo Miss Marple. Los hombres como Cedric Blackwood siempre cometen los mismos errores que sus antecesores. La arrogancia es su perdición inevitable. El doctor Haydock insistió en llevar a Miss Clifton de regreso al hospital, y la habitación se vació gradualmente. Solo Miss Marple y Raymond permanecieron, mirando las llamas moribundas en la chimenea. «Tía Jane», dijo Raymond finalmente, «¿cómo supiste que había más en la historia de Miss Clifton?» Miss Marple sonrió, porque una mujer verdaderamente aterrorizada no confronta a su atormentador querido. Cuando Miss Clifton habló en el jardín, vi determinación bajo su miedo. Vi a alguien interpretando un papel, aunque el peligro era muy real. Miró por la ventana hacia Ivy Cottage, ahora oscuro y silencioso. «Las casas guardan secretos», murmuró, «pero eventualmente todos los secretos salen a la luz». Capítulo 8. El diario de Eleanor. 3 días después, Miss Marple se encontraba en la sala de estar de Gossington Hall, invitada por Mrs. Bantry para un té tranquilo para recuperarnos de toda esta horrible excitación. Sin embargo, la habitación estaba lejos de estar tranquila. Además de Mrs. Bantry y Miss Marple, estaban presentes el Dr. Haydock, Miss Weatherby, Raymond West y, para sorpresa de todos, Miss Vera Clifton, quien había sido dada de alta del hospital esa mañana. Miss Clifton lucía considerablemente mejor, aunque las sombras bajo sus ojos y el vendaje discreto en su frente testimoniaban su terrible experiencia. Llevaba consigo un estuche de cuero desgastado que depositó sobre la mesa de té. «He traído el diario», anunció sin preámbulos. «Mi abogado lo recuperó de la caja de seguridad ayer. El inspector Slack me ha dado permiso para compartirlo con ustedes, considerando que todos han desempeñado un papel en resolver este caso». Mrs. Bantry se inclinó hacia adelante. «¿Es realmente tan revelador como dijiste?» «Más de lo que imaginé», respondió Miss Clifton, extrayendo un libro encuadernado en cuero marrón, sus páginas amarillentas pero sorprendentemente bien preservadas. Eleanor Blackwood era una mujer meticulosa y observadora. En muchos aspectos me recuerda a usted, Miss Marple.
Las mujeres de nuestra posición a menudo deben confiar en la observación como nuestra única forma de poder, dijo Miss Marple. Eleanor claramente entendió eso. Miss Clifton abrió el diario en una página marcada. Esta entrada es del 15 de marzo de 1923, aproximadamente 2 meses antes de su muerte. Leyó con voz clara. He comenzado a temer a mi esposo. Hoy, mientras ordenaba su estudio, encontré cartas de su antigua prometida, Sarah Whitmore. Las cartas cesaron abruptamente en octubre del año pasado, justo antes de nuestra boda. Recordé los rumores de que Sarah había sufrido una caída fatal. Cedric nunca mencionó que habían estado comprometidos. Cuando le pregunté sobre ella, dijo que apenas la conocía. Raymond silbó suavemente. Así que Eleanor ya sospechaba. Miss Clifton continuó pasando páginas. Aquí, del 2 de mayo. Mi cuñado Philip me advirtió que Cedric había estado pidiendo prestadas grandes sumas antes de nuestra boda. Philip sugirió que investigue mis propias finanzas. He descubierto que Cedric ha estado transfiriendo dinero de mis cuentas sin mi conocimiento. Cantidades sustanciales. Estoy casada con un ladrón. Pobre mujer, murmuró Mrs. Bantry. Descubrir tal traición. Pero se vuelve peor, dijo Miss Clifton, avanzando hacia el final. La entrada del 20 de junio, 3 días antes de su muerte. He confrontado a Cedric sobre el dinero. Su reacción me aterró. Cuando le mostré la evidencia, se volvió frío de una manera que nunca había visto. Me agarró del brazo con tal fuerza que dejó marcas. Me dijo que aprendiera mi lugar. Esta noche, cuando subí a las escaleras, tropecé. Estoy casi segura de que no fue accidente. Sentí una mano en mi espalda empujando ligeramente. Cuando me volví, Cedric estaba allí, sonriendo. Hay algo en sus ojos ahora que me hace temer por mi vida. El silencio en la habitación era absoluto. El doctor Haydock finalmente habló. ¿Y la última entrada? Miss Clifton respiró profundamente. Está fechada el 23 de junio de 1923, el día de su muerte. He encontrado más evidencia. Cartas que prueban que Cedric estaba profundamente endeudado antes de nuestra boda. También encontré un recorte sobre la muerte de Sarah Whitmore. Alguien había subrayado las palabras «caída fatal» en las escaleras en tinta roja. Esta noche, cuando Cedric regrese de Londres, le diré que conozco la verdad. Le diré que voy a dejarlo y que voy a la policía. Tengo miedo, pero no puedo seguir viviendo esta mentira. He escondido este diario con mi querida amiga Margaret, mi dama de compañía. Si algo me sucediera, ella sabrá qué hacer. Miss Clifton cerró el diario suavemente. Eleanor nunca tuvo la oportunidad de confrontarlo. Esa noche, cayó por las escaleras del sótano. Cedric afirmó que había salido a comprar provisiones y que la encontró al regresar. No había testigos, no había evidencia de forcejeo. El veredicto fue muerte accidental. Pero Margaret, la dama de compañía, sabía la verdad, dijo Miss Marple pensativamente. Sí, Margaret era la abuela de mi tía Tabitha. El diario fue transmitido con la advertencia de que la familia Blackwood era peligrosa. Miss Weatherby ajustó sus lentes. Y el inspector Slack cree que esto será suficiente evidencia. Por el intento de asesinato contra mí, ciertamente, respondió Miss Clifton. Tengo mis heridas como evidencia física y mi testimonio de su confesión. En cuanto a la muerte de mi tía, eso es más complicado. Pero el inspector ha descubierto algo interesante. Se inclinó hacia adelante. Cuando registraron la casa de Blackwood en Londres, encontraron un diario, su propio diario. La obsesión familiar con documentar sus crímenes se extendía a él también. Raymond se enderezó. ¿Admitió el asesinato en su propio diario? No directamente, pero hay entradas reveladoras. Una del día después de la muerte de mi tía dice:
El problema de St. Mary Mead ha sido resuelto. La anciana era tan obstinada como había temido, pero las escaleras son confiables. Como siempre, hay otras entradas similares, codificadas pero inequívocas una vez que se conoce el contexto. Miss Marple asintió. La arrogancia, como dije. Los hombres como los Blackwood nunca pueden resistirse a registrar sus victorias, incluso cuando esos registros podrían condenarlos. Hay algo más, continuó Miss Clifton, sacando una fotografía del estuche. Esto estaba escondido en el diario de Eleanor. Era una fotografía de un niño pequeño con rizos dorados. En el reverso, con la caligrafía de Eleanor, estaba escrito: «Mi querido Cedric Jr., mi único tesoro, que nunca conozcas la oscuridad que habita en el corazón de tu padre». La habitación permaneció en silencio mientras todos contemplaban la trágica ironía. «Ella lo amaba», susurró Mrs. Bantry. «Amaba a su hijo, incluso sabiendo lo que su padre era. Y ese hijo», dijo Miss Marple suavemente, «creció para criar a otro Cedric, quien heredó no solo el nombre, sino también la maldad de su abuelo. Una terrible herencia». Miss Clifton devolvió la fotografía al estuche. «El juicio será en 3 meses. Testificaré, por supuesto, y con el diario de Eleanor, el diario de Blackwood, y toda la evidencia que Miss Weatherby y usted, Miss Marple, han ayudado a reunir. Estoy confiada en que finalmente se hará justicia». «Justicia retrasada», observó Miss Marple, «pero justicia al fin». El té continuó en un ambiente más ligero, aunque el peso de lo revelado permanecía sobre todos, mientras el sol comenzaba a descender, proyectando largas sombras a través de los ventanales de Gossington Hall. Miss Marple reflexionaba sobre los patrones de la maldad humana, cómo se repetían a través de generaciones como ecos oscuros que se negaban a desvanecerse. Pero también pensaba en la valentía, en mujeres como Eleanor y Miss Clifton, que se habían negado a permanecer en silencio, que habían luchado contra la oscuridad con las únicas armas a su disposición, la verdad y la determinación. Capítulo 9. Una revelación inesperada. La semana siguiente transcurrió con una calma engañosa en St. Mary Mead. El escándalo de Ivy Cottage había proporcionado suficiente material de conversación para mantener ocupados a los aldeanos durante meses, pero Miss Marple notó con su habitual perspicacia que había cabos sueltos que aún requerían atención. Era un viernes por la tarde, cuando Miss Clifton apareció en la puerta de Miss Marple, esta vez sin previo aviso. Su expresión era tensa y llevaba una carpeta de manila que parecía causarle considerable angustia. «Miss Marple», dijo sin ceremonia, «necesito su consejo. He descubierto algo que no puedo compartir con la policía todavía, pero que creo que usted debe saber». Miss Marple dejó su tejido a un lado y señaló el sillón frente a ella. «Por favor, siéntese, querida. Ahora, dígame qué la perturba». Miss Clifton se sentó en el borde del sillón. «He estado revisando los papeles personales de mi tía Tabitha más exhaustivamente. Además del diario de Eleanor, había otras cosas. Cartas, principalmente, correspondencia que mantuvo durante décadas. Y encontró algo significativo. Encontré cartas de las 3 mujeres que intentaron comprar Ivy Cottage en los últimos 3 años. Las mujeres que se retractaron en el último momento». Miss Marple se inclinó hacia adelante. «¿De veras? Eso es extraordinario. ¿Qué decían esas cartas?» Miss Clifton abrió la carpeta con manos temblorosas. «La primera es de una Mrs. Patricia Hammond, fechada hace 2 años y medio. Escribió a mi tía pidiéndole información sobre la historia de la casa. Leyó en voz alta: «Estimada Miss Gorse, gracias por su franca respuesta.
Lo que más me inquieta no es la historia de la casa, sino su mención de un caballero que ha estado haciendo preguntas sobre la propiedad. Mi difunto esposo tenía ciertos enemigos en Londres y me preocupa que alguien pueda estar siguiéndome. Si este caballero responde a la descripción que le envío adjunta, debo rogarle que no revele mi interés en la propiedad a nadie más. Miss Clifton sacó otra hoja. La descripción adjunta corresponde exactamente a Cedric Blackwood. Alto, distinguido, cabello gris, aproximadamente 50 años. «Fascinante», murmuró Miss Marple. Y su tía respondió, «Sí». Confirmó que el hombre correspondía a la descripción y le aconsejó a Mrs. Hammond que reconsiderara la compra. Y Mrs. Hammond se retractó inmediatamente. Pero hay más. Miss Clifton extrajo otra carta. Esta es de Miss Julia Winters, hace 18 meses. Situación similar. Preguntó sobre la historia de la casa. Mi tía mencionó al hombre que seguía apareciendo y Miss Winters canceló la compra. 3 mujeres, dijo Miss Marple pensativamente. Todas potenciales compradoras, todas advertidas por su tía sobre Blackwood. Su tía estaba protegiéndolas. Eso es lo que pensé al principio, dijo Miss Clifton con voz temblorosa. Pero luego encontré esto. Extendió una carta diferente, claramente más antigua. El papel estaba amarillento y la tinta parcialmente desvanecida. Esta carta es de mi tía a su hermana, mi abuela, fechada en 1995, casi 30 años después de que adquiriera Ivy Cottage. En ella, mi tía confiesa algo extraordinario. Leyó con voz controlada: «Querida hermana, debo finalmente confesar el secreto que he guardado todos estos años. Cuando compré Ivy Cottage en 1967, lo hice con un propósito específico. Sabía de la conexión de la casa con Eleanor Blackwood. Sabía que su asesinato nunca había sido resuelto adecuadamente. Investigué a Cedric Blackwood Sr. y descubrí que había muerto en 1958, escapando a la justicia. Pero su hijo vivía en Londres con su propia familia. Decidí entonces que mantendría esta casa como un monumento silencioso a la injusticia. Sabía que algún día alguien de esa familia podría intentar borrar las huellas de su pasado. ¿Y estaría esperando? El silencio fue profundo. Cherry entró con el té, pero ninguna de las 2 mujeres pareció notarlo. Su tía, dijo Miss Marple finalmente, estaba tendiendo una trampa que tardó décadas en cerrarse. Sí, susurró Miss Clifton. Mantuvo esa casa durante más de 30 años esperando. Y cuando Cedric Blackwood Jr. finalmente apareció, cuando comenzó a hacer preguntas, ella supo que tenía razón, que la maldad de esa familia aún persistía. ¿Y por qué no fue a la policía entonces? La carta continúa, dijo Miss Clifton leyendo. No puedo probar nada contra Cedric Jr. Él no cometió los crímenes de su padre, pero observo y espero. Si alguna vez viene por esta casa, si alguna vez intenta silenciar la historia que estas paredes podrían contar, entonces sabré que la maldad ha pasado de padre a hijo. Y entonces, hermana mía, el diario de Eleanor finalmente servirá a su propósito. Miss Marple asintió lentamente. Su tía convirtió a Ivy Cottage en una trampa. Sabía que si la familia Blackwood tenía algo que ocultar, eventualmente vendrían. Y cuando lo hicieran, ella tendría la prueba de su culpabilidad continua. Pero la trampa se cerró sobre ella en lugar de sobre él, dijo Miss Clifton con amargura. Blackwood vino, ella se negó a vender, y él la mató como su abuelo había matado a Eleanor. No exactamente, querida, dijo Miss Marple gentilmente. La trampa funcionó perfectamente, solo que de una manera que su tía no pudo anticipar completamente. Al negarse a vender,
Al confrontarlo, lo obligó a revelar su verdadera naturaleza. Su muerte no fue en vano. Fue el cebo que eventualmente lo atrajo de regreso. ¿Comprar la casa finalmente? Exactamente. Destruir cualquier evidencia restante. Borrar el último testimonio de los crímenes de su familia. Pero al hacerlo, y al traerla a usted, sin saber quién era realmente, selló su propio destino. Miss Clifton permaneció en silencio. Finalmente dijo: «Mi tía sabía que podría morir. Lo aceptó como parte del precio de la justicia». «Su tía», dijo Miss Marple con profundo respeto, «entendía que algunos males deben ser enfrentados, sin importar el costo personal. Fue una mujer de extraordinario coraje». Cherry regresó para retirar el té intacto y traer uno fresco. Miss Marple preguntó: «¿Va a compartir esta carta con el inspector Slack?» «No lo sé», admitió Miss Clifton. «Revela que mi tía estuvo, en cierto sentido, provocándolo deliberadamente. ¿Podría eso complicar el caso?» Miss Marple consideró la pregunta mientras agregaba azúcar a su té. «Creo que la carta demuestra que su tía era consciente del peligro potencial. Pero eso no excusa las acciones de Blackwood. Él eligió el asesinato. Nadie lo obligó a empujar a su tía por esas escaleras. Entonces, debería revelarlo. Creo que la verdad completa siempre debe salir a la luz, eventualmente, pero quizás después del juicio. Por ahora, lo importante es asegurar la condena de Cedric Blackwood por sus propios crímenes. El legado de su tía puede esperar para ser completamente entendido». Miss Clifton asintió, guardando cuidadosamente las cartas. «Tiene razón, por supuesto, como siempre, Miss Marple». Mientras la joven se preparaba para partir, Miss Marple la detuvo con una última pregunta. «Dígame, Miss Clifton, ¿qué hará con Ivy Cottage cuando todo esto termine?» Miss Clifton sonrió por primera vez en días, aunque la sonrisa estaba teñida de tristeza. «La venderé, pero solo después de colocar una placa en memoria de Eleanor Blackwood y de mi tía Tabitha. Que todos sepan que las mujeres que murieron allí no fueron olvidadas». «Una elección excelente», dijo Miss Marple con aprobación. «Los monumentos más importantes son aquellos que honran a quienes fueron silenciados injustamente». Capítulo 10. El juicio 3 meses pasaron con la deliberada lentitud del sistema judicial británico. El otoño había dado paso al invierno, y St. Mary Mead estaba cubierto de nieve cuando finalmente llegó el día del juicio de Cedric Blackwood. Miss Marple había viajado a la corte de la corona en Londres, acompañada por Raymond y el doctor Haydock. La sala del tribunal era imponente, con paneles de madera oscura y altos ventanales que permitían que la luz invernal entrara en haces pálidos. El público llenaba las galerías. Periodistas, curiosos londinenses y varios aldeanos de St. Mary Mead. Cedric Blackwood estaba sentado en el banquillo, flanqueado por oficiales. Durante los 3 meses de encarcelamiento, había envejecido notablemente. Su cabello gris ahora parecía blanco, y su postura, antes aristocrática, se había encorvado. Sin embargo, sus ojos conservaban esa misma frialdad que Miss Marple había notado desde el principio. El fiscal de la corona, Sir Malcolm Pemberton, se puso de pie con movimientos medidos. «Señoría, miembros del jurado, el caso que se presenta ante ustedes hoy es extraordinario. No se trata simplemente del intento de asesinato de Miss Vera Clifton Gorse. Se trata de un patrón de maldad que se extiende a lo largo de más de un siglo. Un legado de violencia transmitido de generación en generación». Miss Marple observó al jurado mientras Sir Malcolm hablaba. 12 rostros atentos, algunos escépticos,
otros ya visiblemente impactados. El primer testigo fue el Dr. Haydock, quien describió con precisión clínica el estado en que había encontrado a Miss Clifton, tanto después de su colapso inicial como después de su rescate del sótano. «Dr. Haydock», preguntó Sir Malcolm, en su opinión profesional, ¿las lesiones de Miss Clifton eran consistentes con una caída accidental? «Absolutamente no», respondió Haydock con firmeza. «Las abrasiones en sus manos y rodillas, los moretones en su espalda, todos indicaban que había intentado agarrarse mientras caía. Más significativamente, los moretones en sus muñecas eran consistentes con haber sido agarrada con fuerza considerable días antes». El siguiente testigo fue el inspector Slack, quien presentó la evidencia física. Fotografías del sótano, del pedazo de tela enganchado en la ventana, del zapato encontrado en el jardín. También testificó sobre el registro de la residencia londinense de Blackwood y el descubrimiento del diario incriminatorio. «Inspector», preguntó Sir Malcolm, sosteniendo un libro encuadernado en cuero negro, ¿puede describirnos lo que encontró en este diario? Slack consultó sus notas y comenzó a leer con voz monótona pero efectiva. 15 de octubre, 3 años atrás. Finalmente localicé la casa, Ivy Cottage, St. Mary Mead. La vieja bruja que vive allí se niega a vender. Tendré que ser más persuasivo. El abuelo siempre decía que las escaleras resolvían muchos problemas. Un murmullo recorrió la sala. El juez golpeó su mazo, exigiendo silencio. Slack continuó. 18 de octubre, 3 años atrás. El problema de St. Mary Mead ha sido resuelto. La anciana era tan obstinada como había temido. Pero las escaleras son confiables, como siempre. Ahora solo debo esperar un tiempo apropiado antes de intentar comprar nuevamente. Miss Marple observó a Blackwood mientras su propio diario era leído. Su rostro permanecía inexpresivo, pero sus manos se habían cerrado en puños apretados. El abogado defensor, Mr. Quentin Ashford, se puso de pie para el contrainterrogatorio. «Inspector Slack, ¿no es cierto que estas entradas del diario son ambiguas? No mencionan explícitamente a Miss Tabitha Gorse por nombre. Son bastante claras en contexto», respondió Slack, «especialmente cuando se consideran, junto con el hecho de que Miss Gorse murió 3 días después de la primera entrada y que Mr. Blackwood estaba registrado en un hotel cercano en esas fechas. El momento crucial llegó cuando Miss Clifton subió al estrado. Vestía un traje azul marino simple, su cabello recogido con severidad. Parecía más joven que sus 30 años, pero había una firmeza en su mandíbula que hablaba de resolución inquebrantable. Sir Malcolm la condujo gentilmente a través de su testimonio. Cómo había descubierto el diario de Eleanor, cómo había investigado a Blackwood, cómo se había infiltrado en su empleo. «Miss Clifton», preguntó Sir Malcolm, «¿puede decirnos qué sucedió la noche del 16 de octubre?» Miss Clifton respiró profundamente. «Mr. Blackwood me confrontó en mi habitación. Había encontrado cartas de mi tía entre mis posesiones. Me dijo que sabía quién era yo. Entonces me dijo que había matado a mi tía. Dijo que ella había sido una inconveniencia necesaria, que había rechazado sus ofertas de compra, que había amenazado con ir a la policía. ¿Y qué más dijo? Me dijo que yo sufriría el mismo destino, que las escaleras de Ivy Cottage habían reclamado a su bisabuela Eleanor, y que me reclamarían a mí también. Me agarró del brazo y me arrastró hacia el sótano. La sala estaba en completo silencio. Me empujó», continuó Miss Clifton, su voz ahora más fuerte. «Sentí sus manos en mi espalda, empujándome con fuerza. Caí rodando por las escaleras. Cuando llegué al fondo, apenas consciente, lo escuché cerrar la puerta con llave. Escuché sus pasos alejándose.
y supe que planeaba dejarme allí para morir. ¿Cómo sobrevivió? Logré llegar a la ventana. Conseguí abrirla lo suficiente como para que entrara aire fresco. Me desgarré el vestido intentando salir, pero era demasiado pequeña. Así que esperé y recé para que alguien me encontrara. El contrainterrogatorio de Mr. Ashford fue breve e inefectivo. Intentó sugerir que Miss Clifton había fabricado su historia, pero su testimonio había sido demasiado convincente, demasiado detallado, demasiado genuino. Cuando finalmente Miss Marple fue llamada al estrado como testigo de carácter, su testimonio fue breve, pero impactante. He vivido en St. Mary Mead durante más de 50 años, dijo con voz suave pero clara. He observado la naturaleza humana en todas sus formas, y puedo decirles con absoluta certeza que Miss Vera Clifton es una joven de integridad excepcional y valentía notable. En cuanto a Mr. Blackwood, sus ojos encontraron los del acusado. He visto su tipo antes. Hombres que creen que la inteligencia y el privilegio les dan derecho a estar por encima de la ley. La historia nos muestra que tales hombres eventualmente son llevados ante la justicia. Simplemente toma tiempo. Cuando bajó del estrado, Miss Marple sintió los ojos de Blackwood siguiéndola, pero no se volvió a mirarlo. Los alegatos finales fueron elocuentes por parte de la fiscalía y desesperados por parte de la defensa. Sir Malcolm pintó un cuadro devastador de un hombre que había heredado no solo el nombre de su abuelo, sino también su propensión al asesinato. Un hombre que había visto el crimen como solución práctica a sus problemas financieros y personales. El jurado se retiró para deliberar a las 3 de la tarde. Miss Marple, Raymond y el doctor Haydock esperaron en una sala adyacente, donde el té fue servido pero quedó mayormente intacto. ¿Cuánto tiempo crees que tardará el jurado, tía Jane?, preguntó Raymond, paseándose nerviosamente. No mucho, respondió Miss Marple con calma. La evidencia es abrumadora. El diario de Blackwood, el testimonio de Miss Clifton, la evidencia física. Un jurado sensato no necesitará mucho tiempo. Tenía razón. Apenas 2 horas después, el jurado regresó. Capítulo 11. Justicia y epílogo. El portavoz del jurado se puso de pie. Un hombre de mediana edad con gafas que temblaban ligeramente mientras sostenía el papel con el veredicto. La sala del tribunal estaba tan silenciosa que el crujido del papel parecía ensordecedor. En el cargo de intento de asesinato contra Miss Vera Clifton Gorse, su voz era firme a pesar de su nerviosismo evidente. Encontramos al acusado, Cedric James Blackwood, culpable. Un suspiro colectivo recorrió la galería. Miss Clifton, sentada en la primera fila, cerró los ojos brevemente, y Miss Marple notó cómo sus hombros finalmente se relajaban después de meses de tensión. El juez, Sir Reginald Hartwell, un hombre de 70 años con décadas de experiencia en el banquillo, se volvió hacia Blackwood con expresión severa. Cedric James Blackwood, comenzó, su voz resonando en la sala con autoridad incontestable. Ha sido declarado culpable por un jurado de sus pares de un crimen atroz. Las circunstancias de este caso son particularmente perturbadoras. No solo intentó asesinar a una joven bajo su empleo y protección, sino que lo hizo siguiendo un patrón familiar de violencia que se remonta a más de un siglo. Blackwood finalmente levantó la vista, encontrando los ojos del juez, pero no dijo nada. Aunque no puedo procesarlo por los crímenes de su abuelo, ni por el asesinato de Miss Tabitha Gorse, ya que la evidencia, aunque moralmente convincente, no alcanza el estándar requerido para una condena por asesinato. Puedo y debo castigarlo por el crimen que ha sido probado más allá de toda duda razonable.
Planeó meticulosamente el asesinato de Miss Clifton. La mantuvo cautiva bajo amenazas y terror psicológico, y finalmente intentó matarla de la manera más cobarde posible. El juez hizo una pausa, permitiendo que sus palabras resonaran. Teniendo en cuenta la gravedad del crimen, la premeditación evidente y el hecho de que solo la intervención de ciudadanos vigilantes salvó la vida de Miss Clifton, lo sentencio a 20 años de prisión. Además, recomendaré al fiscal general que se reabra la investigación sobre la muerte de Miss Tabitha Gorse, a la luz de nueva evidencia. Blackwood fue llevado del tribunal por los oficiales, su rostro finalmente mostrando emoción. Una mezcla de ira impotente y algo parecido al miedo. Mientras era escoltado, sus ojos encontraron una última vez los de Miss Marple. Ella sostuvo su mirada con calma, sin triunfo, sin ira, simplemente con la serena satisfacción de quien ha visto que la justicia, aunque tardía, finalmente ha prevalecido. Afuera del tribunal, los periodistas se abalanzaron sobre Miss Clifton, pero el doctor Haydock y Raymond formaron un escudo protector a su alrededor, guiándola hacia el carruaje que esperaba. Miss Marple lo siguió a un paso más pausado, declinando educadamente las preguntas de la prensa con su característica cortesía imperturbable. «Miss Marple», gritó un periodista particularmente insistente del Daily Telegraph. ¿Cómo supo que Blackwood era culpable desde el principio? Ella se detuvo brevemente, considerando la pregunta. «No se trata de saber, joven», respondió con una sonrisa gentil. «Se trata de observar. La naturaleza humana se revela en los detalles más pequeños». Mr. Blackwood se reveló a sí mismo en docenas de maneras pequeñas desde el momento en que llegó a St. Mary Mead. En el carruaje de regreso, mientras Londres desaparecía gradualmente reemplazado por la campiña nevada, el grupo permaneció en silencio contemplativo. Miss Clifton finalmente habló, su voz cargada de emoción. «No puedo agradecerles lo suficiente a todos ustedes, Miss Marple. Si no hubiera notado esa ventana, si no hubiera confiado en su instinto». «Querida», interrumpió Miss Marple suavemente, «fue su propio coraje lo que la salvó. Usted sobrevivió en ese sótano. Usted tuvo la fortaleza de testificar. Yo simplemente presté atención, como cualquier vecina observadora debería hacer». «¿Y ahora qué harás, Miss Clifton?», preguntó Raymond. «¿Volverás a Londres?» Miss Clifton miró por la ventana hacia los campos nevados. «En realidad, he estado considerando quedarme en St. Mary Mead. He heredado Ivy Cottage, y después de consultar con varios constructores, creo que la casa puede ser renovada completamente. Quiero convertirla en algo positivo, quizás una biblioteca pequeña o un centro comunitario, un lugar de vida y aprendizaje, no de muerte y secretos». «Una idea excelente», aprobó el doctor Haydock. «El pueblo podría usar un espacio así». «Y», continuó Miss Clifton con determinación creciente, «planeo escribir un libro, la historia completa de Eleanor Blackwood, de mi tía Tabitha, y de todas las mujeres que sufrieron a manos de los hombres Blackwood. Sus historias merecen ser contadas. Sus vidas merecen ser recordadas como algo más que simples víctimas». Miss Marple asintió con aprobación. «Las historias tienen poder, querida, especialmente las historias de mujeres que se negaron a ser silenciadas». 2 semanas después, St. Mary Mead había vuelto a su rutina habitual, aunque el escándalo de Ivy Cottage seguía siendo tema de conversación en cada té y cada reunión social. Miss Marple estaba en su jardín de invierno, disfrutando del sol pálido que se filtraba a través de las ventanas, cuando Miss Clifton vino a visitarla por última vez
antes de regresar temporalmente a Londres para arreglar sus asuntos. «Miss Marple», dijo, sentándose junto a la anciana, «hay algo que he querido preguntarle. ¿Cuándo supo con certeza que Blackwood era peligroso? ¿Fue en la fiesta del jardín?» Miss Marple dejó su tejido en su regazo, sus ojos mirando hacia el pasado. En realidad, fue incluso antes de eso. Fue cuando supe que había comprado Ivy Cottage a pesar de su reputación. Un escritor genuino buscando tranquilidad habría elegido cualquier otra casa. Pero un hombre con algo que ocultar, un hombre con una conexión con el pasado oscuro de esa casa, ese hombre tenía razones muy específicas para estar allí. ¿Y por qué no fue directamente a la policía con sus sospechas? Porque las sospechas no son evidencia, querida. He vivido lo suficiente para saber que la intuición debe ser respaldada por hechos. Y usted, valiente como fue, proporcionó esos hechos al precio casi de su propia vida. Miss Clifton tomó la mano de Miss Marple. Mi tía Tabitha habría estado orgullosa de conocerla. Ambas eran mujeres que entendían que a veces la justicia requiere paciencia extraordinaria. «Y valentía extraordinaria», añadió Miss Marple. «Nunca olvide eso». Mientras Miss Clifton se alejaba por el sendero del jardín, Miss Marple la observó con una mezcla de afecto y respeto. La joven tenía un futuro brillante por delante, un futuro comprado con coraje y determinación. Miss Marple retomó su tejido, el chaleco de lavanda casi completo ahora. A través de la ventana podía ver Ivy Cottage en la distancia, donde los trabajadores ya habían comenzado las renovaciones. Pronto, las escaleras que habían sido testigo de tanta tragedia serían reemplazadas. Las paredes que habían guardado tantos secretos serían repintadas, y la casa que nadie había querido comprar se convertiría finalmente en un lugar de vida y esperanza. La naturaleza humana, reflexionó Miss Marple, era ciertamente capaz de gran maldad, pero también era capaz de gran bondad, de sacrificio, de justicia. Y mientras hubiera personas dispuestas a observar, a escuchar, a actuar cuando fuera necesario, la maldad nunca tendría la última palabra. El sol de invierno continuaba brillando sobre St. Mary Mead, y Miss Marple continuó tejiendo, sus agujas moviéndose con el ritmo constante y reconfortante de la vida ordinaria, donde los misterios extraordinarios ocasionalmente se entrelazan, pero nunca permanecen sin resolver por mucho tiempo.